Hoy quiero hablar sobre dos lugares que forman parte de la memoria histórica de Chile: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y el Estadio Nacional. Ambos sitios están profundamente ligados a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente, la dictadura militar que se inició el 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. El Museo de la Memoria es un espacio que nos invita a recordar lo que muchos quisieron olvidar: las brutales violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante los 17 años de dictadura. Allí se resguardan testimonios, documentos y objetos que nos muestran el alcance de la violencia ejercida por el régimen de Augusto Pinochet. Este museo no es solo un lugar de exhibición, es un recordatorio constante de lo que fue y lo que nunca más debe repetirse en nuestro país. Por otro lado, el Estadio Nacional, que hoy asociamos principalmente con el fútbol y grandes eventos, en 1973 se convirtió en uno de los principales centros de detención. Durante los primeros meses de la dictadura, más de 40.000 personas pasaron por este recinto. En los camarines, los mismos donde antes se preparaban deportistas, se improvisaron celdas donde los prisioneros eran retenidos en condiciones inhumanas. Entre los relatos de esos días, destaca la historia de José Manuel, quien estuvo detenido en esos camarines. Cuenta cómo, a pesar del miedo y la tortura, los prisioneros se expresaban mediante dibujos en las paredes, en un intento desesperado de aferrarse a su humanidad, de resistir ante el horror a través del arte. El arte, de hecho, fue una de las formas más poderosas de resistencia. Víctor Jara, uno de los más grandes exponentes de la canción popular chilena, fue detenido en el Estadio Chile, hoy renombrado en su honor. Jara fue torturado de manera brutal, y antes de su asesinato, le rompieron las manos, como un intento simbólico de silenciar su música, su mensaje. Sin embargo, antes de morir, logró escribir una última canción, con versos que aún hoy resuenan como una denuncia contra la injusticia y la represión. En varias de estas imágenes o videos se logra apreciar cómo ciertas formas de expresión era con el arte y cómo también intentaban reprimirlas para que no hubieran otro tipo de pensamientos. Si bien las cifras de la dictadura son escalofriantes, se estima que más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, mientras que cerca de 38.000 fueron torturadas. Estos números no son solo estadísticas, son vidas truncadas, familias rotas, sueños arrebatados. Los derechos más fundamentales fueron violados: el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y psicológica. La dictadura pasó por alto derechos humanos básicos, consagrados en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entre estos derechos, que fueron pisoteados, destacan el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad de expresión, entre otros. El Estadio Nacional y el Museo de la Memoria son testimonios vivientes de esta violación sistemática. Al caminar por las salas del museo o pasar frente al Estadio Nacional, no podemos evitar sentir el peso de lo que ocurrió allí, como tantas muertes o sufrimientos, pesares que quedarán por tanto tiempo o quizás toda una vida, más de alguna vida entre familiares que eso quedará. Pero a la vez, estos lugares han sido resignificados. Hoy no solo nos recuerdan el horror, sino también la resistencia, la lucha por la verdad y la justicia. A pesar de que han pasado décadas desde el fin de la dictadura, las heridas siguen abiertas. Las secuelas de la violencia se sienten todavía en las familias de los desaparecidos, en los sobrevivientes, en toda la sociedad. Chile sigue luchando por sanar, por encontrar justicia para aquellos que aún no han sido encontrados, para las miles de víctimas que aún no han visto reconocida su dignidad. Es difícil dimensionar cuánto impactó este periodo a Chile, pero sus consecuencias se siguen viviendo hasta el día de hoy. La división social, el miedo al disenso, y el trauma heredado a las nuevas generaciones son algunas de las huellas que la dictadura dejó. Pero a pesar de todo, Chile ha sabido construir desde el dolor, y estos espacios de memoria son un ejemplo de ello. Finalmente, es importante entender que la memoria no es solo recordar lo que pasó, sino también una herramienta de prevención. Nos recuerda lo que somos capaces de hacer, para no repetirlo. Nos obliga a reflexionar sobre nuestro presente y a proyectar un futuro donde los derechos humanos sean siempre el centro de nuestra sociedad. Nunca más debe significar, precisamente eso, nunca más. En nuestro caso, en base a nuestra experiencia, el haber visto o escuchado con atención tantos relatos ahí dentro nos marcó bastante, ya sean los del señor José Manuel o los relatos de muchas víctimas de ahí dentro.